Bueno, en este video les vamos a hablar sobre la problemática de la pobreza. Yo les voy a decir más a su definición. Ese adjetivo hace referencia a personas que no tienen lo necesario para vivir dignamente, que son humildes o que son desdichadas. Pues eso se refiere a las personas que carecen más que nada de educación o de una buena estabilidad para poder sobrevivir su vida. Bueno, yo les voy a mencionar algunos de los factores, causas o pues el por qué se da esta realidad que influyen directamente en la pobreza e impiden el desarrollo del país. Entre ellas incluyen el modelo social nacional, la corrupción, el cambio climático, las enfermedades y pandemias, epidemias, las desigualdades en el reparto de recursos, el crecimiento de la población, los conflictos armados que se dan, la discriminación de género, el, el desinterés de los países desarrollados por acabar con las La pobreza es una epidemia que afecta a millones de personas en nuestro planeta. Entonces, una de las causas de la pobreza en el mundo es que antes de explicar cuáles son las causas de la pobreza en el mundo, nos parece importante que yo primero hablar de factor y de causa. Las causas son las situaciones que llevan el desarrollo de la pobreza. Mientras un factor puede mantener sus condiciones de pobreza durante largo tiempo. Entonces, una de las causas es el crecimiento de la población, los conflictos armados, la discriminación de género. Una de las intereses de los países desarrollados por acabar con la pobreza, por ejemplo, la ONG Manos Unidas consta que hay ciertas indiferencias de los países desarrollados a la hora de atajar la pobreza, pues la implicación de esto no está siendo tan rápida o diligente como debería ser, pues despilfarro de alimentos. Anualmente malgastan a nivel mundial más de 1.300 millones de toneladas de alimentos, según indica la ONU. Entonces, esas son una de las causas que tiene la pobreza. Una de las consecuencias más importantes son la malnutrición, el abandono escolar y trabajo infantil, la inseguridad ciudadana y aumento de la prostitución en México y la migración. Otras de las consecuencias son la mortalidad infantil, que esta es la primera y la más grave por definitiva de las consecuencias de la pobreza infantil. La mala salud en el presente con consecuencias en su desarrollo futuro, comenzando por el retraso en el crecimiento que viene ocasionado generalmente por la mala alimentación o el hambre. Otra es que no tienen educación y no tienen futuro. La imposibilidad de acceder a una educación de calidad y de asistir al colegio con regularidad y aprovechamiento es otra de las consecuencias. El trabajo infantil y la violencia, que es compañera de la pobreza infantil. Bueno, en los casos más graves, las personas que viven la pobreza extrema pues sufren hambre, no tienen acceso a agua potable, a los servicios básicos como son la salud y la educación, como normalmente pues la gente que sí tiene una estabilidad económica buena, pues bien, que pues tienen acceso a los servicios básicos, la educación, la salud. La gente que sufre casos graves, porque también se dice que hay niveles de pobreza, los que viven el nivel más extremo, más grave, pues carecen de eso, de que no tienen posibilidad de al agua potable, sufren hambre y carecen de la salud, de los servicios básicos, la salud y la educación. Y en los países desarrollados, las personas que son más desfavorecidas son vulnerables a la exclusión social, a la malnutrición y a la discriminación. Pues una cosa los lleva a otra, como puede ser la discriminación, que la gente los empieza a discriminada
por su estatus social, por su nivel, pues, y eso lleva a más problemas. Sí, pues hay algunas situaciones que son como las más comunes que hacen pues de que esté más presente la pobreza, pues que puede ser como el desempleo, los salarios insuficientes y las catástrofes naturales. Por ejemplo, esas últimas son cuando hay un desastre o un incendio, cosas así, que te hace pues pérdida total. Y como aquí en México no, hay algunos empleos que no son tan bien pagados, pues hay gente que no, como ya carecían de pobreza anteriormente, su educación es mínima, entonces no consiguen un trabajo de altura que les pueda solventar muy bien la vida. Porque una cuestión social de la pobreza es que los hábitos y las acciones de nuestro día a día también pueden contribuir a agrandar las desigualdades. El desperdicio de alimentos y la pérdida de terrenos fértiles provocada por las actividades humanas, deforestación, construcción o cambio climático provocan las escasez de alimentos. Cada año, una tercera parte de alimentos producidos en todo el mundo se tira, y una cantidad que podría alimentar a más de 800 millones de personas según la Organización de las Comunidades para la Alimentación y la Agricultura. Esto quiere decir pues, que pues, siempre la gente desperdicia mucho la comida y hay gente que realmente Las carencias básicas pueden representarse como pues lo peor para una persona, pero pues también del mismo modo puede mostrarle pues de que también pues es bueno en algunos sentidos, espera que sea así. El sistema social al que nos sometemos no está preparado para que salgamos de algo tan profundo, tan difícil que es la falta de un techo o de comida. No parece posible asistir a entrevistas de trabajo sin haberse podido asearse, sin contar con ropa limpia y planchada. Pero mucha gente consigue atravesar sus etapas gracias a pensar diferente, a actuar como nunca antes lo habían hecho. Pues eso dice que no porque seas pobre no puedes superarte, o no porque a lo mejor no tuviste lo mejor al principio, no vas a poder ser alguien en la vida, porque pues obviamente te lo puedes proponer, puedes empezar a trabajar, a trabajar en algo leve y luego pues ir creciendo en lo que es más educativo y eso te puede llevar a ser alguien. No, no es que sea imposible salir de la pobreza, pero hay mucha gente que lo ve imposible porque a lo mejor ya son personas mayores que tienen muchos hijos y pues ni a lo mejor ni el mejor trabajo los va a poder ayudar a todos. O simplemente dicen, no, pues esta vida me tocó y así lo voy a llevar, y no tratan de salir adelante, no tratan de mejorar. Entonces, por la familia... Como de que si nací pobre, así me tengo que dar y así tengo que permanecer toda mi vida. Sí, les digo que por la familia que vienen, como dijo Karen, de que así tengo que permanecer, ellos lo hacen a veces por la familia que vienen, por los pasos que vienen, pues también, como dijo Karen, la otra Karen, que pues lo pueden cambiar porque no es imposible, pero muchos también caen en la pobreza por los vicios. O sea, eso también entra en otro problema que sería la drogadicción, o sea, otros temas que influyen. O sea, dentro de temas influyen muchos más de esos, pero por eso, o sea, también porque, por ejemplo, podemos ver muchos señores ya mayores que están ya, o sea, que no tienen a nadie porque cayeron en los vicios, en las drogas, de lo más simple, pero pues se va dando cada vez peor. Y pues así son razones también. Pues sí, así como dijo Jessica, la pobreza también pues se usa como para hablar del vacío espiritual, que eso se refiere más que nada a que la persona pues no se siente amada o no le haya sentido a superarse porque piensa que está solo, que nadie lo quiere, que nadie lo apoya, y es cuando él pues cae más en eso de dejarse llevar por la pobreza. También en ocasiones se utiliza el término subdesarrollo para hacer referencia a la pobreza.
Ese desarrollo está vinculado a la incapacidad de un país o una región para alcanzar un adecuado nivel de desarrollo de sus capacidades. Eso quiere decir lo económico y pues lo material. En México, en el mundo existen 1.3 millones de personas que están en la calle y viviendo, o sea, de las limonas de la gente. Que es gente que ha sufrido por las drogas o porque así, o perdió todo su dinero o así nació. Vicios, me faltó mencionar. O de meterse en trabajo. Hay mucha gente que se atiene a eso, a decir, yo soy pobre, y queriendo causar lástima a otras gentes para que las ayude, las sostenga, para salir el día al día, pues. Y ahí justamente eso iba a decir. En las esquinas a pedir dinero, y eso se me hace neta mal, porque hay gente que no da porque por miedo a decir de que no, capaz sí tiene y nada más está aquí para que le demos dinero y pues es un vividor, pues. Y, o sea, Sí, la mayoría y aparte de joven que puede trabajar, que puede salir adelante. Dijeras tú, le falta una pierna, le falta una mano, y aún así hay gente que trabaja faltándole partes del cuerpo y no pone presión. Es que también la gente en veces piensa que es obligación del gobierno mantenernos a nosotros. O sea, no es en sí, no es toda su parte. Y la gente dice, pues yo no voy a trabajar, yo no voy a hacer nada porque eso le corresponde al gobierno. Y no es cierto. Eso obviamente es un claro ejemplo de que no tienes educación pues, para saber lo necesario, que el gobierno no te va a mantener y no va a mantener a todo el pueblo, obviamente. Eso es cierto, sí es cierto, tienes razón. Pero también el gobierno influye mucho en esto de la pobreza por la corrupción que el gobierno, pues es muy corrupto, es lo que se sabe, y con los años que han pasado, el gobierno es muy corrupto y pues tiene mucho que ver. También donde busques, pues se dan cuenta que pues la corrupción anda, y eso es uno de los mayores factores que influyen en la pobreza extrema. Sí, pues y también que los productos o cosas que usamos normalmente, que son básicas, pues son caras. Entonces, por ejemplo, el salario mínimo no te pagaría todo lo básico, si se pudiera decir así, para el día. Entonces, eso también tiene mucho que ver, pues de que no, tampoco estamos viviendo en un lugar donde son baratas las cosas y pues la gente, aunque más que trabaje, pues no, pues muchas veces no les alcanza porque pues es demasiado, es mínimo pues lo que ganan o cosas así. Y aparte, algunas de las familias pobres son las que tienen más hijos y por eso no tienen para solventarle las necesidades básicas, porque tienen como 5 o 6 hijos y pues el salario mínimo no les da tampoco para mantener una familia de 7 personas. Exacto. Piensan que por tener más hijos se va a solucionar su problema, pero realmente no se están dando cuenta que es lo que más, problema, pues es el mayor problema, pues porque realmente mantener a una persona, un hijo y darle los estudios que necesitan no es fácil, no es económico, no es barato. Las escuelas, pues hay algunas que son económicas, pero aún así el material, los libros, las cosas que salen externamente, pues sí son caras. Y hay muchos matrimonios que, o sea, se ven en la necesidad de que no tienen dinero para, o sea, mantener y pagarle las necesidades básicas a sus hijos, venden a sus hijos o los prostituyen y pues de ahí ganan dinero. Y hay mujeres que tienen hijos nada más para prostituirlas o para venderlas, y a los hombres también. Por eso. Y se dan cuenta, las familias más pobres, es que se escucha feo decir pobres, pero o sea, que más carecen, que más sufren pues la pobreza, son las que más hijos tienen. Y eso también no miden eso de que no tienen pues el dinero, el nivel económico para poder mantenerlos, y pues tienen hijos. Eso también es un factor muy... La sobrepoblación, pues, es un factor que también influye mucho, que se dé más la pobreza. Miren, yo me encontré aquí una página que dice cosas que debes de saber de la pobreza.
se me hizo muy interesante, porque dice, ser pobre no significa no tener trabajo. Quedo pensando. Porque dice, en 2016, menos del 10% de los trabajadores de todo el mundo vivían bajo el umbral de la pobreza. Donde vives influye.